Buenas noches, mi nombre es María Paulina Rodríguez y les presentaré mi trabajo de grado correlacionado con la materia. Mi trabajo se llama Caracterización sociodemográfica de factores clínicos asociados a la tuberculosis latente en poblaciones vulnerables de Medellín para el fortalecimiento de las estrategias de salud pública. Mi proyecto trata sobre la caracterización de diferentes poblaciones que sean vulnerables, tratando de mirar qué población se afecta más con la tuberculosis latente. Las personas vulnerables que se hablan en Medellín son personas privadas de la libertad, migrantes, habitantes de calle, trabajadores de la salud y contactos con TBC en Medellín. El diagnóstico se da por una prueba de tuberculina principalmente, que es lo más asequible, para identificar infección latente sin enfermedad activa. Esto nos ayuda a un impacto en la salud pública para fortalecer estrategias de prevención y detección temprana, reduciendo la transmisión de TBC en grupos de riesgo. Haciendo la correlación con respecto al enfoque empírico analítico, tenemos como primero la objetividad, que hay una correlación que las pruebas de tuberculina producen resultados medibles e independientes del investigador. La prevalencia de la TBC latente se cuantifica con evidencia reproducible. Por otra parte, la verificación empírica, que tiene una correlación con mi proyecto por las hipótesis sobre los factores de riesgo, como hacinamiento, el VIH, la desnutrición, que se contrastaron con datos reales de la población vulnerable en Medellín. Por otra parte, la cuantificación. La cuantificación, según lo investigado, se habla que a nivel mundial se estima que cerca al 23% hay una población infectada con tuberculosis latente, pero esta no es identificable y más o menos entre el 5% y el 10% progresa a tuberculosis clínica. Y por último, la causalidad, que hay una correlación con identificar y asociar factores de riesgo de tuberculina mediante regresión lógica y multivariada. Con esto explicamos más o menos el método, lo hipotético y lo deductivo en este enfoque. Con respecto al enfoque crítico social, tenemos una transformación social, que es la investigación no solo describe la tuberculosis latente, sino que propone reformas en políticas de detección temprana, vacunación, para así cambiar y mejorar la salud sanitaria en Medellín. Por otra parte, las denuncias de inequidades, como son visibilizar que el hacinamiento, que la caracterización en diferentes poblaciones, como la parte de la pobreza y el mal acceso a la salud, generan mayor riesgo a tuberculosis latente. La inequidad es determinante de esta enfermedad. De tercero tengo la participación comunitaria. En esto se habla que las estrategias de salud pública deben diseñar con las comunidades vulnerables sus experiencias de vida y que la tuberculosis va enriqueciendo las poblaciones que no tienen buen acceso y necesita una buena intervención por parte del Estado y del sector salud para así visibilizarlo. Tenemos también la praxis reflexiva, que el acto de investigar la tuberculosis latente es un compromiso ético y político con los más vulnerables de Medellín, dando así prioridad a diferentes sectores que son vulnerables, como ya hemos explicado, que son
personas privadas de su libertad, migrantes y habitantes de calle. En el enfoque hermenéutico tenemos interpretación, ¿cierto? Comprende el significado de pacientes y familias de Medellín. Dan a vivir con tuberculosis latente, con miedo, estigma, desconfianza pues al sistema de salud. Tenemos la contextualización, que esta situación, la tuberculosis latente en Medellín, da historia a inequidad, flujo migratorio, condiciones carcelarias, pobreza urbana, como un telón de fondo a esta problemática. En el diálogo de saberes tenemos que integra el saber biomédico en tuberculosis latente con el conocimiento comunitario para diseñar estrategias culturalmente pertinentes de prevención. Así como se ha querido llegar a diálogo con personal de la salud, que es uno también de las personas o parte social afectada. También tenemos la comprensión profunda, donde va más allá de la prevalencia. Entiende por qué las partes vulnerables no acceden al diagnóstico, porque hay barreras culturales, geográficas, institucionales, o porque no están en el ojo de la salud pública. En el paradigma de la complejidad tenemos multidimensionalidad, donde la tuberculosis latente emergente de factores biológicos, sociales, económicos, culturales y ambientales interconectados a Medellín. Tenemos la emergencia, donde se ve que hay un riesgo, que la tuberculosis cada día más va accediendo a nivel mundial, no solamente es departamental, no solamente es de país, es mundial. Entonces, con esto, el riesgo de la población es dinámico, es colectivo, no reduce los casos individuales, es más de sociedad. Un autoorganismo donde las comunidades vulnerables desarrollan redes de cuidado informativo. Estas respuestas deben integrarse a las políticas públicas. Incertidumbre y apertura. ¿Por qué? Porque el conocimiento sobre la tuberculosis latente es mínimo, es muy variable la complejidad y nunca habrá como una ominencia total en este tema. Y hay una interrelación sistémica, donde el sistema penitenciario, la migración, la pobreza y las comunidades grandes que viven en conjunto, casi como en hacinamiento, interactúan más en esta enfermedad, ampliando un riesgo y mayor vulnerabilidad. Bueno, en correlación tenemos en la parte empírica analítica, que sea como más cuantificable, como se venía hablando de factores de vulnerabilidad a nivel mundial y de aumento de infecciones, donde se habla también de la parte crítico-social, donde se denuncia inequidades, donde hay inquietud y muchos grupos de vulnerabilidad. Se habla del paradigma de la complejidad por la parte de la visión sistémica y multidimensional, y la parte hermenéutica, que interpreta experiencias y contextos de vida. Entonces, en conclusión, tenemos como primero, el enfoque empírico analítico aporta el rigor cuantitativo para medir la prevalencia de la tuberculosis latente en Medellín. De segundo, tenemos el enfoque crítico social, visibiliza las inequidades estructurales que perpetúan la enfermedad en las poblaciones más vulnerables.
De terceros tenemos el enfoque hermenéutico, que permite comprender las experiencias y barreras culturales que dificultan el diagnóstico. Y por cuarto y por último, el paradigma de la complejidad, donde articula como todos los factores en una visión sistémica e integrando a la salud pública, ¿cierto? Donde queremos minimizar las infecciones y queremos visibilizar también el problema como es la tuberculosis latente. Muchas gracias.